Haribol, Hare Krishna, con todos. Vamos hoy día lunes, vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita. Haribol, a ver si es que el audio se escucha bien. Muy bien, vamos a comenzar. A ver, muy bien, vamos a continuar con los mantras, los pranams. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Salakayat Sakshuro Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Stapitan Jena Bhutale Swayam Rupakaram Mahyan Dati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavadashari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Haripriye. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, nos hemos quedado en el capítulo 3, Karma Yoga. Vamos a comenzar con el texto 1. Arjuna Uvacha Janjasi chet karmanaste matas buddhir janardana tatkin karmani gore mam niyoyayi keshava. Oh Arjuna, oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada. En el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma, con miras a salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de aflicción material, y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal, Buddhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el propósito de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor Krishna. Mas, si no se está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre de Krishna en un lugar apartado, en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o Buddhi Yoga, o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento, era algo así como el retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a eso, en este tercer capítulo, el señor Krishna explicó minuciosamente el Karma Yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. Bueno, acá Arjuna le pregunta a Krishna, que en este caso ya es su maestro espiritual, ¿no? Es su maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si realmente él quiere seguir conciencia de Krishna, acá mismo él dice, entonces me tengo que ir al bosque y simplemente dedicar mi tiempo cantando Hare Krishna y sin ninguna persona exiliarme, ¿no? Y él creía que de esa manera podía avanzar. Pero Krishna acá le dice que no, que de todas maneras él tiene que cumplir con su deber prescrito, que era luchar.
Y, y bueno, también en esta parte última él dice, Krishna explicó minuciosamente el karma yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. O sea, que nosotros de manera, de la manera como nosotros podemos contribuir en poder ejecutar un servicio en conciencia de Krishna no significa renuncia, sino significa que uno, si uno es experimentado en alguna ciencia o algún trabajo en específico, todos esos trabajos uno lo puede abocar, ¿no? Y llevar toda esa energía y volver actuarlo en conciencia de Krishna, al servicio de Krishna. Entonces, más que renuncia, es realmente tomar conciencia de lo que uno está haciendo y, y que todo lo que nosotros podemos realizar sea todo abocado al servicio de Krishna, ¿no? Entonces, cualquier persona que está trabajando, que tiene algún trabajo, que tiene alguna habilidad de manera personal, entonces uno tiene que llevarlo todo al servicio de Krishna. Esa es la manera correcta de ejecutar el servicio devocional. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el texto 2. Vyanishren neva vakyena budin mohanjasi vame tat ekam vada nischatya jenasreyo ham apunjam. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime, en definitiva, ¿qué es lo más provechoso para mí? Significado. Como un preludio al Bhagavad Gita, en el capítulo anterior se explicaron muchos senderos diferentes, tales como el Sankhya Yoga, el Buddhi Yoga, el control de los sentidos mediante la inteligencia, el trabajo sin deseo fruitivo y la posición del neófito. Todo ello se presentó de un modo no sistemático. Para poder actuar y llegar a comprender todo, sería necesaria una descripción más organizada. Arjuna quería, pues, aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones. Aunque Krishna no tenía intenciones de confundir a Arjuna con juego de palabras, Arjuna no podía entender el proceso de conciencia de Krishna, si se trataba de inercia o de servicio activo. En otras palabras, con sus preguntas está despejando la senda de conciencia de Krishna para todos los estudiantes que quieran comprender realmente el misterio del Bhagavad Gita. Bueno, como ya en anteriores versos hemos entendido que la posición de Arjuna es la posición de todas las entidades vivientes que estamos en este mundo material. Él toma el papel y todas las preguntas son en base a todas nuestras preguntas de manera, nosotros como entidades vivientes aquí, ¿no? Entonces, él nos representa y en esa representación él tiene esas dudas que de manera natural van a incurrir o van a aparecer en nosotros también, y que por eso cuando uno lee el Bhagavad Gita, cada pregunta existencial o qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, lo vamos a poder tener la respuesta aquí en el Bhagavad Gita porque Arjuna ya lo preguntó, ¿no? Entonces, el sendero del servicio devocional no es, como volvemos a repetir, no es una cuestión solamente de renunciar, ¿no? Y de no solamente disfrutar de lo que nosotros podemos ejecutar, ¿no? Como el karma yoga, sino que simplemente nosotros tenemos que evocar toda esa energía de servicio hacia Krishna, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que el servicio o conciencia de Krishna no solamente es conocimiento, sino que es
práctico. O sea, no es inactividad, no, para nada. El servicio devocional o el sendero al servicio devocional es muy activo. No hay inactividad. En todo momento uno va siempre a mantener nuestra mente, nuestro cuerpo ocupados al servicio. Entonces, en ningún momento hay inactividad. Incluso cuando uno lee, y como estamos haciendo ahora, por decir, estamos leyendo el Bhagavad Gita, estamos tratando de entender qué es lo que Krishna le dice a Arjuna, y el poder tratar de entender de la manera correcta, de la manera correcta, ya también es un servicio. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir con el texto 3. Sri Bhagavan Uvacha Lokesmin Dvivida Nishta Puram Prokta Mayaganaga Yanam Yogena Sankyanam Karma Yogena Yoginam. Traducción. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender al ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos, a saber, Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. En este verso, el Señor explica lo mismo más claramente. El Sankhya Yoga, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna. Tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2, el Señor también ha explicado en el verso 39 que, por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción. Y lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo, o más específicamente de Krishna. Y de ese modo, todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo, o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última de Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta, llegan por último al plano de la conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el superser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna, y el otro proceso consciente en relacionar todo con Krishna, con conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es el mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador, y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Bueno, acá Krishna va dando un poquito más de detalle, o va
simplemente reafirmando lo mismo que ya lo dijo en los versos anteriores. Así que toda, 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 toda ejecución que nosotros podemos eh, tener para poder, se podría krishnaizarlo, es llevarlo al servicio de Krishna. Es como, por decir, una persona que de repente estudió administración, estudió gerencia o cosas así, ¿cómo puede él ejecutar servicio devocional o cómo dedicarlo eso al servicio devocional? Es justamente que todo ese estudio, lo que aprendió, lo pueda llevar, ¿no? Por decir, en un templo, ¿no? En un templo siempre van a haber responsabilidades en las cuales se tiene que delegar la parte organizacional, la parte donde se tiene que organizar los programas, etcétera, todo esto. Entonces, una persona que ya tenía una capacidad de organización o estudios acerca de cómo organizar, entonces todo eso lo puede ejecutar en un templo. Y entonces quiere decir que esta virtud, esta capacidad que él pueda tener, ya no lo está empleando, ya no lo emplea simplemente en un trabajo X donde él va a recibir una remuneración y va a ser para va a ser solamente para un placer personal, ¿no? El ganar el dinero. En este caso, esta habilidad simplemente la ejecuta, aporta con su conocimiento en el templo y eso se traduce en servicio devocional en base a su capacidad, a su virtud y lo entrega al servicio a Krishna, ¿no? Y así, todas las profesiones que puedan haber, de una manera u otra uno puede llevarlo de una manera en la cual pueda mantenerlo o llevarlo al servicio de conciencia de Krishna. Muy bien, entonces vamos a continuar con el número 4. Na karmanam anarambam naiskarmayam purushon snute nacha samjanas sanyasanat eva siddhin samadhigacchati. Traducción. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Significado. Se puede adoptar la orden de vida de renuncia cuando el cumplir con los deberes de la forma prescrita lo ha purificado a uno. Esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Si no hay purificación, no se puede lograr el éxito con la adopción precipitada de la cuarta orden de la vida, sannyas. Según los filósofos empíricos, simplemente con adoptar sannyas o retirarse de las actividades fruitivas, uno se vuelve al instante igual que Narayan. Pero el Señor Krishna no aprueba este principio. Si no hay purificación del corazón, el sannyas es simplemente una perturbación del orden social. En cambio, si alguien emprende el servicio devocional trascendental del Señor, incluso sin desempeñar sus deberes prescritos, el Señor acepta lo poco que pueda adelantar en la causa, Buddhi Yoga. Swa alpan api asya dharmasya trayate maho vayat. Hasta una mínima ejecución de estos principios le permite a uno superar grandes dificultades. Bueno, la orden de sannyas, como lo dice aquí, es la orden de renuncia. ¿No? Es cuando una persona renuncia totalmente a todo, a su vida material, y renuncia, y dedica toda su vida al servicio de Dios, al servicio de Krishna. Si uno no toma o
o de repente no está preparado para esta renuncia, porque no solamente es una renuncia superficial que dices, bueno, ¿sabes qué? Hoy día me llegó todo, yo no quiero saber nada con este mundo material y me voy simplemente a ejecutar mi vida, la voy a entregar al servicio, ¿no? A Krishna. Suena sencillo deshacerse de todas las responsabilidades, pero no se trata solamente de renunciar, sino, como dice aquí, es que uno obtenga realmente esa purificación en el corazón, ¿no? Y para eso hay todo un proceso, ¿no? Para poder llegar a ese punto, de poder realmente tener una renuncia sincera, ¿no? Y con uno mismo también. Entonces, justamente parte de este proceso para llegar a la meta de Sannyas, justamente uno comienza como Bhakta, es una persona que está estudiando, ¿no? Las escrituras, ¿no? Como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, es un estudioso, y a la vez que es un estudioso, ejecuta, ¿no? El servicio devocional de acuerdo a lo que dicen las escrituras, ¿no? Entonces es un Bhakta. Entonces de ahí el siguiente paso es elegir a un maestro espiritual, a un guía, en la cual lo va a tener, va a poder aceptar la instrucción directa de un maestro espiritual y él va a poder ejecutar, y eso le va a ayudar en su avance espiritual, ¿no? Entonces, y después de que uno ha tenido su primera iniciación, entonces también opta en alcanzar la segunda iniciación, ¿no? En la cual uno ahí debe haber tenido ya mucho más conocimiento en las escrituras, haber tenido ya la experiencia de haber ejecutado también parte del servicio devocional, no solamente la filosofía, sino empleada en la práctica, ¿sí? Y haber tenido ya esa realización, ¿no? Y poder tener ya ya que el maestro espiritual le brinda el mantra Gayatri nos ayuda a poder darnos ese empujón, ese despegue, ¿no? De nuestra conciencia para poder entender toda la filosofía de una manera mucho más clara, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso, ¿no? Y una vez que uno toma segunda iniciación, si es que sigue una vida de celibato, entonces, y ya tiene conocimiento tanto como filosófico como práctico en su experiencia, ¿no? Entonces, y ha purificado su corazón, ¿no? Obviamente participando siempre en los programas eh, que se ejecutan en un templo, haber cantado sus rondas, entonces todo esto de manera muy sincera, con mucha fe, con mucha determinación. Entonces ya con esta práctica sincera, ¿no? Del proceso de servicio devocional, entonces uno de manera natural va a poder aceptar esta orden de sannyasi, ¿no? Ya habiendo, no solamente como título o de manera personal, sino ya de manera muy espontánea. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el texto 5. Nahi kaschit kanyasapi yatu tishtati akarma krit karyatehi avasan karma sarva prakriti yar gunaihi. Significado: todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Significado: es propio de la naturaleza del alma el estar activa siempre, y no es solo una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento por el alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse.
ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso de conciencia de Krishna, pues de lo contrario, se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales y, para purificar al alma de esa clase de propensiones, es necesario ocuparse de la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los Shastras. Pero si el alma se dedica a su función natural de conciencia de Krishna, todo lo que sea capaz de hacer es bueno para ella. El Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma lo siguiente. Tuactua swandarman charaman bhujan harer vayan apakvo tatpatet ato yati yatra kwa babadram abut amsyam kim ko vartapto vayatan swadharmataha. Si alguien emprende el proceso de conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que se describen en los Shastras, ni ejecute el servicio devocional debidamente, y pese a que caiga de nivel que marca la pauta, ello no le hace perder nada ni le ocasiona ningún mal. Pero si alguien pone en práctica todo lo que los Shastras disponen para lograr la purificación, ¿de qué le vale si no está consciente de Krishna? Así que el proceso purificatorio es necesario para llegar a este punto de conciencia de Krishna. Por consiguiente, el sannyasi o cualquier otro proceso purificatorio tiene por finalidad ayudar a alcanzar la meta última, que consiste en volverse consciente de Krishna, sin lo cual se considera que todo es un fracaso. Bueno, acá nuevamente está afirmando que es necesario, ¿no?, tener el conocimiento, ¿no?, para poder ejecutar un servicio devocional de manera consistente, ¿sí? Entonces, de nada nos sirve de repente nosotros, por una cuestión muy emocional, dice, ya, yo hago servicio y me dedico a todo el servicio que ocurra aquí en un templo, ¿no?, lo que se necesite, pero de repente no tengo esta parte de lo que es estudiar los Shastras, ¿no? Entonces tampoco, no vale eso. O tampoco vale que estudie mucho y que tampoco lo ejecute, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tenemos que tener la base, entender bien esta base, que es la filosofía, para poder ejecutar el servicio devocional de la manera más correcta. Sí. Muy bien, continuamos con el texto 6. Karmendriyani samjamya ya manasyan smaram idriyartam vinudatma mityachara uchate. Traducción. Aquel que se restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetivos de los sentidos, sin duda se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Significado. Hay muchos farsantes que rehúsan trabajar de un modo consciente de Krishna, pero que hacen todo un espectáculo de meditación, mientras que en realidad moran mentalmente en el goce de los sentidos. Farsantes de esta índole pueden que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a unos seguidores sofisticados, pero de acuerdo con este verso, son los engañadores más grandes que existen.
para el goce de los sentidos. Uno puede actuar en cualquiera de las posiciones del orden social, pero si uno sigue las reglas y regulaciones de su posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca de los objetos de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos. Aunque a veces hable de filosofía, el conocimiento de ese pecador no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria del Señor lo despoja de los efectos del mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura, y por lo tanto, su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor absoluto. Muy bien. Acá de todas maneras nos sigue mencionando todo lo que ya hemos leído, está reforzando esto de todas maneras en el texto 6 e incluso en el texto 7 que vamos a continuar. Yastua Indrayani Manasa Miyanjarbave Arjuna Karmendriyai Karman Yogan hasta Kansa Vishesh Yate. Traducción. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. Significado. En vez de uno volverse un pseudo trascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida, que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino de Dios. La principal Swartagati o meta del bien propio consiste en llegar a Vishnu. Toda la institución de Varna Ashram está hecha para ayudarnos a alcanzar esta meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulativo que se realiza de modo consciente de Krishna. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los shastras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde del espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita en ganarse la vida. Bueno, esto quiere decir de que nosotros lo que va a prevalecer, ¿no? En el sendero del servicio devocional, al final va a ser la sinceridad real en la cual nosotros tengamos al momento de ejecutar un servicio devocional. No nos el ser una persona muy estudiosa o muy leída no nos garantiza de que de repente tengamos una sinceridad real, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el poder ejecutar el servicio devocional de manera sincera, que eso al final es lo que prevalece, ¿no? Por eso acá en la parte última dice, es mucho mejor, dice, un barrendero de la calle que sea sincero, es mucho mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida, ¿no? Entonces,
hay diferentes niveles, ¿no? de poder uno ejecutar el servicio devocional, pero una persona que de repente no tiene mucha filosofía, pero hay un sentimiento de rendición sincera que el servicio es para Krishna, ¿no? Por más que no haya sido tan entendido en la filosofía y que haya leído, esa sinceridad es lo que Krishna ve al final, ¿no? Que esa persona realmente quiere conocer a Krishna, que realmente quiere ocupar su mente en el servicio a Krishna, ¿no? Y Krishna ve eso, ¿no? La sinceridad. Entonces, cada acción o cada actividad que nosotros tengamos, hay que poner el 100% de nuestra sinceridad y nuestro deseo en sí de realmente tratar de tener una conexión con Krishna, ¿no? Que eso sea real, que eso sea lo primero, así, que eso esté por delante de todo, que uno con mucha fe, con mucha determinación y sinceridad ofrezca todo ese servicio, toda esa energía hacia Krishna. Ok, vamos a continuar con el texto número 8. Niyatan kuru karmatvam karma yayo hi akarmanaha sariran yatrapi chate na prasidyat akarmanaha. Traducción. Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Significado. Hay muchos pseudo-meditadores que se hacen pasar por personas de alta alcurnia y grandes profesionales que afirman falsamente haber sacrificado todo en el propósito de avanzar en la vida espiritual. El Señor Krishna no quiere que Arjuna se convierta en un farsante. Más bien, el Señor desea que Arjuna desempeñara sus deberes prescritos, tal como se estipulan para los kshatriyas. Arjuna era un hombre casado y un general del ejército, y por consiguiente, para él era mejor permanecer en esa posición y ejecutar sus deberes religiosos, tal como se prescribe para el kshatriya casado. Esa clase de actividades limpian gradualmente el corazón del hombre mundano y lo liberan de la contaminación material. La supuesta renunciación con la intención de ganarse la vida nunca la aprueba el Señor, ni ninguna escritura religiosa. Al fin y al cabo, uno tiene que mantener el cuerpo y el alma juntos mediante algún trabajo. El trabajo no se debe abandonar caprichosamente, sin la purificación de las propensiones materiales. Cualquiera que se halle en el mundo material está poseído sin duda de la impura propensión a enseñorearse de la naturaleza material, o en otras palabras, de la propensión a complacer los sentidos. Esta clase de propensiones contaminadas tienen que purificarse mediante los deberes prescritos, y si no se ha hecho, uno nunca debe tratar de convertirse en un supuesto trascendentalista, renunciando al trabajo y viviendo a costa de los demás. Arjuna era un kshatriya, ¿no? Y obviamente por él ser un kshatriya, su deber prescrito era pelear. En los textos anteriores, él tuvo la duda, ¿no? De decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero irme a las montañas y solamente meditar y dedicarme simplemente ¿cómo se llama? A exiliarme de todas las personas y tratar de hacer mi servicio devocional de esa manera, ¿no? Pero justamente Krishna aquí en este verso afirma que él era un kshatriya. Y el kshatriya no hace eso. El kshatriya no es que va a meditar en el bosque no. Y él tampoco era, ¿cómo se llama? Ni un renunciante ni un filósofo. Él era un kshatriya. Y el deber prescrito de un kshatriya era luchar. Y en la batalla del Kurukshetra, su deber prescrito era luchar
a pesar de que a pesar de que en el bando contrario estaban familias, estaban sus familiares, primos, ¿no? Abuelos, maestros. Entonces, él no podía renunciar a lo que, a su naturaleza como kshatriya y a su deber prescrito como kshatriya, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro deber prescrito, ¿no? En este mundo material, si uno quiere realmente romper con este samsara, con este círculo de nacimientos y muertes, ¿no? Nuestro deber prescrito y nuestra cualidad inherente como ser viviente, como alma, es de servir. Entonces nosotros somos eternos sirvientes de Krishna. Y por ser eternos sirvientes de Krishna de manera inherente como alma espiritual, entonces debemos de buscar de todas las formas, tratar de buscar cómo servir a Krishna. Entonces, eso es lo que nosotros realmente tenemos que poner en empeño y toda nuestra energía, abocarlo a buscar eso, a buscar nuestro verdadero propósito de cómo poder ejercer un servicio sincero hacia Krishna. Y bueno, parte de ese servicio es justamente también dar a conocer este conocimiento tan rico, ¿no? Como que Prabhupada nos dejó, para que las demás personas también puedan tener un estado de conciencia más elevado, ¿no? Que puedan entender cuál es realmente entender cuál es la meta de nosotros como seres humanos, ¿no? Con este cuerpo de seres humanos, sacarle provecho y poder regresar a Dios, ¿no? Regresar a Krishna. Muy bien, los que estábamos en el 8. Ok. Ahora vamos al número... Perdón. Ok, estamos en el número 10. Sahaya yanya prayas shristva puruvacha prajapati anena pravyasayadvam esavo stitsta kamanduku. Traducción. El comienzo de la creación de el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor a de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yajna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puedan desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Significado: la creación material que el Señor de las criaturas Vishnu ha hecho es una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar. Regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material. Por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios, los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad Gita. Vedaischa sarvair aham eva vedya. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. En los himnos védicos se dice Patim vivasya yat maseswaram. Por consiguiente, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios Vishnu. En el Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Sukadeva Goswami también describe al Señor como Pati de muchísimas maneras. Sriya Patir Yanam Pati Prajapatir
Dyayam patir loka patir dará pati. Patir gastit chandaka brishni satwatam. Prasidatam me bhagavan satam pati. El Prajapati es el señor Vishnu. Y el señor Vishnu de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran entender a ejecutar yagyas, sacrificios, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que, mientras estén en el mundo material, puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades, y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar al reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yagyas, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yagya, el canto de los santos nombres de Dios. Y ese sistema trascendental lo introdujo el Señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yagya y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. Al Señor Krishna, en su forma devocional, el Señor Chaitanya, se lo menciona en el Srimad Bhagavatam 11.5.32, de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yagya. Krishna Varnan Twasas Krishnam Sangopangastra Prasadam Yanya Sankirtan Prajay Jayantinhi Sumeda Saha. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adora al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yagya. El Señor estará acompañado por sus asociados. Otros yagyas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtan Yagya es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el Bhagavad Gita 9.14. Bueno, en esta era de Kali Yuga se dice que el Sankirtan Yagya es el mejor de los procesos. Y bueno, antiguamente, en el comienzo de la creación, la mejor manera de hacer avance espiritual era solamente realizando yagyas. Y yagyas son sacrificios, ¿no? Las ceremonias de fuego, no necesariamente pues de sacrificar algo, sino obviamente las ceremonias de fuego en la cual uno invoca a Krishna en esa ceremonia. Y bueno, son rituales un poco más, en esta era es mucho más difícil, no solamente ejecutarlo, sino encontrar a alguien cualificado para que pueda ejecutar estos yagyas también, porque no solamente es cualquier persona que puede ejecutar el yagya. Entonces, en esta era de Kali, el yagya sigue siendo una de las formas en la cual uno puede ejecutar, ¿no? De una manera u otra el servicio a Krishna, a Vishnu, pero se recomienda en esta era de Kali, ¿no? Se recomienda el Sankirtan Yagya. Y el Sankirtan Yagya lo trajo el Señor Chaitanya. El Señor Chaitanya nos trajo este Maha Mantra, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En la cual nosotros podemos, solamente con recitar este mantra, nosotros podemos alcanzar la perfección, ¿no? Realmente llegar a poder ejecutar este Bhakti Yoga, tratar de alcanzar ese amor puro por Krishna. Entonces, en la cual
a comparación de los yagyas que anteriormente se ejecutaban, este tipo de yagya, que solamente es cantar los santos nombres del Señor, es sencillo. Es muy sencillo, es fácil y no requiere de ningún implemento más que nosotros mismos y nuestra voz solamente al pronunciarlo. Nada más. Por eso es que se dice que es el Maha Mantra. ¿Sí? Y bueno, con el canto progresivo del Maha Mantra uno va a poder purificar nuestro corazón, ¿no? Y va a poder poco a poco y va a ir obteniendo bhakti, ¿no? Va obteniendo amor puro por Krishna. Ok, vamos a ir con el último texto, el texto 11. Devam Bhavajatanena Tedava Bhavajuntuvaha Parashparam Bhavajantaha Sreya Param Avapyasata. Los semidioses, complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes. Y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y semidioses, reinará la prosperidad para todos. Significado. Los semidioses son administradores de los asuntos materiales a quienes se les ha apoderado para ello. El suministro del aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de cada entidad viviente. Se les confía a los semidioses, que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, sus agrados y desagrados dependen de los yagyas que realiza el ser humano. Algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el Señor Vishnu es adorado en todos los yagyas como el beneficiario principal. También se afirma en el Bhagavad Gita que el propio Señor Krishna, es el beneficiario de todas las clases de yagyas. Bhoktaram Yagya Tapasam. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yagyas es lograr la máxima satisfacción del yagyapati. Cuando estos yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de los diferentes departamentos de abastecimientos se complacen y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución de yagyas tiene muchos beneficios secundarios que, a fin de cuentas, llevan a liberarse del cautiverio material. Mediante la ejecución de yagyas se purifican todas las actividades tal como se declara en los Vedas. Ahara sadhau sattva sudihi sattva sadhau dhruva smriti smriti lambe sarva gratinam vipra moksha. Como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución de yagyas se santifican los comestibles y al ingerir alimentos santificados se purifica la existencia de uno, y con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria, y cuando la memoria se santifica se puede pensar en el sendero de la liberación. Y todo esto en conjunto se conduce al estado de conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Bueno, aquí se profundiza un poquito más acerca de los yagyas que se ejecutaban antes. Y bueno, sí, nosotros los semidioses son administradores de la naturaleza, ¿no? De ciertos aspectos de la naturaleza como el agua, la luz, el sol, el agua, el mar, la tierra. Entonces antiguamente se hacían ceremonias de fuego dirigidas a estos administradores o semidioses, ¿no? Sacrificios para el señor Vivashvan, para el señor del sol, para Vayu, del viento, para la madre tierra, Bhumi,
para el fuego, Agni, para los semidioses, el señor Indra. Entonces, aunque se dirigían los sacrificios para los administradores o estos semidioses, el, el administrador superior, porque todo yagya igual siempre iba dirigido a Krishna, pero obviamente también dirigido a un administrador específico, ¿no? Pero siempre el centro siempre es y será Krishna, ¿no? Entonces, en esta era de Kali, estos sacrificios aún siguen en pie, aún se ejecutan, tienen también tienen aún todavía esa energía de poder nosotros pedir, ¿no? También nuestro, ¿cómo se dice? Poder, al hacer la ceremonia, nosotros vamos a poder purificar, como dice aquí, nuestras células, nuestras mentes, se va aclarando. Entonces también son muy beneficiosas los sacrificios, ¿no? Y que poco a poco, así como también se hacían este tipo de sacrificios, uno también debe de ofrecer, ¿no? Menciona acá también el tema de ofrecer los alimentos. Por eso que cuando uno comienza a ofrecer los alimentos, también, y obviamente a Krishna, también es un tipo de purificación, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente se purifica cuando consumimos alimentos que han sido ofrecidos a Dios. Por eso es tan importante que siempre en cada actividad que se hace o fiesta o que se hace en los templos, siempre se termina con prasada, ¿no? Para que la gente de una manera u otra, si es que no ha podido entender de repente la filosofía así tal cual, al menos con prasada, muy así, poco a poco el corazón se va a limpiar, su mente se va a aclarar, ¿no? Y poco a poco van a poder entender un poquito más acerca, ¿no? de la filosofía, la parte filosófica, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de consumir, ¿no? Productos que han estado ofrecidos a Dios, porque eso nos va a ayudar también a nuestro proceso de servicio devocional, a cantar también los santos nombres del Señor, ¿no? Que nos trajo el Señor Chaitanya, para poder nosotros también ir purificando nuestro corazón poco a poco, nuestra mente, ¿no? Y podamos entender y vamos creando esa sinceridad en nuestro corazón, ¿no? Para que nuestro servicio devocional sea cada vez más sincero. Muy bien, siendo las 8 en punto, vamos a terminar aquí. Nos hemos quedado en el texto 10. Y bueno, decirles que muchas gracias por todos los que se conectan, por todos los que de repente posteriormente van a poder escuchar las clases. Gracias a todos. Y bueno, a todos los que están ejecutando este servicio de poder hacer las lecturas. Agradecido con todos los devotos. Y bueno, también darles a conocer de que todas estas lecturas también están puestas en el YouTube, ¿no? De ISKCON Miraflores Perú, que está en YouTube. Así que también inscríbanse ahí porque ahí van a tener en orden, ¿no? Toda la lectura, tanto sea del Srimad Bhagavatam como de Bhagavad Gita, y las clases de Bhagavad Gita como las clases de Srimad Bhagavatam también. Entonces, también suscríbanse en el YouTube. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Ya en estos días posteriores van a estar los otros devotos haciendo la lectura del Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam, como siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Si tienen alguna pregunta, duda, pueden escribirlo también en los comentarios y en las clases posteriores que se hagan tanto de Srimad Bhagavatam o Bhagavad Gita se les va a poder responder. ¿Sí? Ok, devotos, que tengan muy buenas noches. Vanchakalpa. Haribol.